Apreciados hermanos, aquí estamos con todo el deseo de que sigamos escudriñando la palabra de Dios. Espero que este momento sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Estamos dando inicio al tema número 9, que corresponde al itinerario de Dios en el tiempo del fin, según Mateo 24. Ya es poco lo que nos queda. Estamos tratando de ordenar, estudiar en forma ordenada estos acontecimientos tal como Jesús los dio. El profeta de los profetas, que no contradice en nada a Daniel, Apocalipsis y algunos otros profetas que hablaron sobre acontecimientos del tiempo del fin. Así que vamos a orar para pedir la dirección de Dios en este momento. Oremos. Glorioso Dios, reconocemos que eres un Dios maravilloso, que no hay nada que se escape al control tuyo en relación al plan de redención. Cada cosa en la agenda satánica ya tú la habías previsto, anunciado, para que nosotros estuviésemos listos, preparados para enfrentar las situaciones tal como han de venir. No tenemos nada que temer, a menos que olvidemos que tú estás al control del universo, de esta tierra, de tu iglesia, de tus hijos, verdaderamente. Ayúdanos para confiar plenamente nuestras vidas en ti. Ayúdanos para entender que el salir victorioso de esta prueba es entregarte a ti la única ofrenda como olor suave. Y esos son nuestros pecados confesados y creer en el perdón que tú nos das. Oh Dios, domina nuestra mente a través de tu Santo Espíritu. Condúcenos a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos ahorita para estudiar ese texto famoso de Mateo 24:34, Marcos 13:30 y Lucas 21:32. Lo mismo dicen los tres evangelistas. En esta oportunidad a ninguno de los tres se les escapó, es porque es importante esta frase. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación se refiere aquí Jesús? Bueno, para comenzar a entender este asunto de acuerdo a la Biblia y luego de acuerdo al espíritu de profecía, vamos a ir a definir qué es generación. Saben que lo busqué en el diccionario español y también lo busqué en el diccionario bíblico adventista. Y hay cantidad, si se va a todo lo que es el origen de la palabra, en el original es cantidad. Pero yo he tratado de sacar lo que nos interesa de acuerdo al contexto bíblico que estamos estudiando. En el diccionario español encontré estas definiciones de generación. Buenas.
Generación es toda la gente que nace y vive al mismo tiempo, considerada colectivamente. Y así podemos decir, por ejemplo, la generación de los 60, la famosa generación cuando comenzó la ideología, la filosofía, ideología, corriente hippie, que se rebelaba a todo el mundo contra todo lo que era orden. Si había que bañarse, pues ellos decían, no nos bañamos. Si había que cortarse el cabello los caballeros, pues no lo cortamos. Y bueno, la época de los 60. Todos los que nacieron en esos años 60, con todas sus peculiaridades, decimos, es la generación de los 60, ¿verdad? Que ahí poco a poco cada uno se van muriendo, crecen, se desarrollan, se reproducen y por último algunos ya mueren. También dice que generación es un periodo promedio generalmente considerado como de 20 a 30 años y durante los cuales los niños nacen, se convierten en adultos y comienzan a tener hijos. O sea, un periodo, vaya, ahí podría yo decir todas las compañeritas mías que yo recuerdo cuando estaba en 6º grado de primaria. Ay, por mucho tiempo estuvimos juntas en 7º grado, en 8º, en 9º, aún en bachillerato. Pero poco a poco nos fuimos como dispersando, pero cuando supimos una de la otra, ya unos casados, con hijos, actualmente unos son hasta bisabuelos ya. Período promedio generalmente considerado como 20-30 años durante los cuales los niños nacen, se convierten en adultos y comienzan a tener hijos. Esto es una generación también. Y la tercera es toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo, considerado colectivamente. Ajá, aquí, por decirle algo, vaya, todos los que nos graduamos como maestros, ¿verdad? Y empezamos a enseñar juntos, a trabajar juntos, y nos reuníamos para dar nuestras propias experiencias. Dice, todos la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo, considerándolo colectivamente. Así que en algún momento esa generación tiene cosas en común, un tiempo en común, una edad promedio en común. Esa es una generación. Vaya, encontré esas tres, ahora vamos a ir a la Biblia. No hay nada alejado de lo que hemos dicho. Por ejemplo, según el diccionario bíblico, generación dice, período, edad, descendencia. Período, edad, descendencia. Y vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Éxodo 1:6. La Biblia dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Esto es una generación. Murió José, el hijo de Jacob, murieron sus hermanos y murió toda aquella gente que estaban a la misma altura, edad de ellos. Todos murieron. Tarde o temprano tenían que morir. Eso es una generación. Otra definición es contemporáneos. Vaya, por decirles algo, cuando nosotros vivimos en esa época, cuando vivimos, ¿cómo les quiero decir? Supónganse un personaje famoso en la farándula artística.
Entonces, y uno crece. Vaya, por decir algo, no puedo poner ejemplos bíblicos, sí, digamos, de nuestros pioneros adventistas. Todos aquellos que conocieron y vivieron en la época de la hermana White. Mejor esto y no la farándula, ¿verdad? Toda esa gente que conoció a la hermana White, que vivió, que fue contemporánea a ella, a la existencia de ella. Esa es la generación de la hermana White, por decirles algo. Porque fueron contemporáneos, vivieron en esa misma época en que ella vivió. Veamos el tercer ejemplo. Generación se refiere a todas las personas que nacieron aproximadamente en el mismo periodo, otra vez contemporáneos. Todas aquellas personas que más o menos nacieron y vivieron dentro de un periodo, esa es una generación. Ahora, veamos un ejemplo. Y lo vamos a leer en Jueces capítulo 2, versículos 7 al 10. Aquí me dicen ustedes cuántas generaciones podemos sacar de este texto bíblico. Dice, y el pueblo, 7, Jueces 2, 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Ajá, ahí va una generación. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Ajá, ahí van 2 generaciones. Y sigue diciendo, las cuales habían visto todas las obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en Timnat. Y luego dice el texto, sigue diciendo, y toda esa generación fue reunida también a sus padres. Y se levantó una tercera generación, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Miren, vaya, pongámonos así para que veamos qué es una generación, para que podamos entender a qué se está refiriendo Jesús en Mateo 24:34. Vaya. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto con brazo poderoso porque Dios los liberó. Cuando Moisés mandó espías para revisar la tierra de Canaán, vinieron 10 espías diciendo, no podemos con eso. Ay, nos van a agarrar como langostas. Ay, que eso es terrible, que hay gigantes. Solo Josué y Caleb dijeron, vamos en el nombre del Señor, podemos con ellos. El problema fue que el pueblo no quiso caminar. Y Dios se sintió bien, bien triste porque no confiaban. Acababan de ver todo lo que había hecho para liberarlos, pero no confiaban. Ese era el momento en que Dios iba a meter al pueblo. Solo tenían que confiar en Él e ir adelante. Pero como ellos no quisieron ni creyeron en Dios, entonces toda esa generación, esos que vieron que salieron de Egipto, que vieron las 10 plagas, que vieron abrirse el mar rojo, que los milagros, la nube caminando, ¿verdad? La nube para refrescarlos en el día y una columna de fuego para calentarlos en la noche. Todo eso, toda esa generación que vio eso, no entró a Canaán. Dios dijo que quedarían en el desierto y que iban a entrar
la nueva generación, que fue la generación que metió Josué, porque Moisés murió y ya sabemos que fue llevado al cielo, fue resucitado. Entonces fue Josué el encargado de meter al pueblo a poseer la tierra de Canaán, a repartirla, a vivir en relativa paz y todo esto. Y todavía mientras Josué vivía y los ancianos que estaban con él, mientras ellos vivían, ellos narraban lo que Dios había hecho y había un conocimiento de Dios en el pueblo. Pero cuando murió Josué y murió esa generación de ancianos y fueron reunidos a sus padres, esa fue la segunda generación. Entonces se levantó otra generación, una tercera generación, que estos no conocían nada de lo que Dios había hecho por Israel. Tremendo, hermanos, tremenda situación. Entonces, ¿qué es una generación? Creo que tanto por los ejemplos como por las definiciones, ahora sabemos que una generación es la que vive en un periodo de tiempo y que tienen de vida cosas en común, ya sean circunstancias, modas, que podríamos decir, música, ideas, ideales. Esta situación ya definida, ahora vamos. Nuevamente la pregunta que nos lleva con este estudio. Nuevamente la pregunta. ¿A qué generación se refiere Jesús aquí? Leámosla otra vez porque quiero que quede bien clara esta situación. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se complete, acontezca por completo. O sea que va a haber una generación y es eso lo que está chocando en muchas mentalidades actualmente, que todavía se resisten a pensar de que la generación que está viendo todo lo que está aconteciendo es la generación que verá el final del conflicto, ya sea para bien, ya sea para mal, espero que sea para bien, a menos que el Señor nos llame al descanso. Vaya, veamos algunos ejemplos. Cuando Jesús dice, os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, y la pregunta ¿a qué generación se refiere? Vamos a hacerlo de la manera como debe ser, porque aquí Jesús, tanto allí los discípulos le preguntaron a Jesús, mira qué belleza el templo, qué cosa más hermosa, no hay otra cosa. Y Jesús dijo, os aseguro que de esto no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos se quedan viendo unos con otros y le dicen, Señor, ¿y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y de eso que tú dices que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué señales habrán? Entonces Jesús, dice la sierva de Dios, lo hemos leído al comienzo y durante estos 9 temas, 8 temas anteriores, que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Tiene doble cumplimiento. Jesús estaba allí uniendo dos situaciones. Una era cuando iban a ser destruida Jerusalén. Si ustedes leen el primer capítulo del conflicto de los siglos, van a ver que todas las señales que Jesús dejó para el tiempo del fin se cumplieron parcialmente antes de la destrucción de Jerusalén. Y que aquello que ocurrió allá, terrible, horrible, no es más que un pálido reflejo de lo que va a acontecer en el tiempo final. Entonces, ¿cómo sé esto yo?
Si ustedes revisan en su Biblia, Mateo 27, 25, cuando Jesús estuvo ya siendo juzgado, entre comillas, ¿verdad? Porque eso nunca fue un juicio realmente justo. Pero cuando Jesús estuvo siendo juzgado, lo llevaron ante Pilato. Y Pilato les preguntó, miren, hay dos opciones. Hoy en esta época podemos liberar a uno de los criminales. Vaya, ¿a quién ustedes quieren que libere? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y ellos dijeron lo siguiente: respondió todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos solo buscaron su propia sentencia. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Suelta a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Tremenda decisión del pueblo. Y esa decisión se cumplió en el año 70. Cuando Jesús dijo, de cierto os digo, que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla, en primer lugar se estaba refiriendo a esa generación que dijo que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Suéltanos a Barrabás. Esa generación que estaba ahí y los hijos de estos que iban a crecer pasaron, eso fue más o menos en el año 31, en el año 70, 40 años después, ese juicio cayó sobre ellos porque así ellos lo eligieron. Entonces se refería a esa generación en primer lugar. Toda esa generación que existía cuando lo condenaron a él, toda esa generación tuvo que ver el final de Jerusalén, el final del templo. Pero como tiene doble cumplimiento, también se refería a la generación que estuviera viva y que tuviera la oportunidad de contemplar todas las señales juntas del sermón profético. Esa generación sería la que vería la culminación del fin del conflicto y la segunda venida de Jesús. A menos que Dios lo llame hoy al descanso. Es interesante, hermanos, porque disculpen, hermanos, una llamada imprevistamente, ¿verdad? Esa generación que pudiese ver todo lo que a Mateo 24 dijera que iba a ocurrir en el tiempo del fin, esa generación sería la que Dios designaría para ver el fin del conflicto. Bueno, ¿por qué decimos esto, hermanos? Es que no puede ser de otra manera. Nosotros ahorita estamos viendo, desde el año pasado, hermanos, una señal contundente que nos ubica en principio de dolores. Y casi no voy a entrar en detalles porque durante los 9 temas lo hemos estado mencionando a la luz de la Biblia y a la luz del espíritu de profecía. Entonces, esa generación que comience a ver principio de dolores, hermano, hasta el final, será la generación que va a ver el fin del conflicto, será la generación que va a ser protagonista, también va a ser observadora
y participadora, ya sea en un bando o en el otro, pero va a haber el final. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Vamos a hacer un repaso bíblico desde Génesis para que ustedes entiendan algunas cosas por las cuales yo me baso en decir esto. Dice, en todos los tiempos Dios tuvo una generación para cada época, para que cumpliera su misión. ¿Y cuál era la misión? Dice, transmitir la belleza del carácter de Jesús. No solamente, hermanos, transmitir las teorías, las doctrinas, las verdades, sino demostrar el carácter de Jesús. Y casi en esta parte, casi siempre la generación que le tocó falló. Vaya, en cada época Dios tuvo una generación que transmitiera la belleza del carácter de Jesús, transmitir el plan de redención y poner en alto su ley y su amor, mejor dicho, su amor y su obediencia a la ley por amor. En todos los tiempos, Dios tuvo una generación con esta misión. Aunque a veces parecía que esa generación en turno casi se extinguían, Dios reservó siempre un remanente de cada generación para cumplir sus propósitos. De esa manera vamos a hacer un poco de historia. Por ejemplo, en la generación de Noé, ¿cuánto respondió la generación en la época de Noé a la misión que tenían como generación en turno a esa verdad predicada por Noé? Entonces veamos a Génesis 6, 8 y 9. Génesis 6, 8 y 9. Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo, entre los de su generación, quiere decir esto. En otras versiones tal vez lo podemos encontrar. Entonces dice que Noé era perfecto entre los de su generación. ¿Cuántos de esa generación lograron reflejar a Jesús, agarrar la herencia del Evangelio eterno, del plan de redención y echarlo a andar y guardar su ley por amor? El único fue en toda su generación, hermanos, Noé y su familia. Y miren que esto nos llama la atención porque el próximo tema es como en los días de Noé, como en los días de Lot. ¿Será que se va a repetir la historia? Bueno, sigamos adelante. En los tiempos de Abraham, en su generación, en los tiempos de Abraham, ¿cuántos de su generación cumplieron su misión? Reflejar a Jesús, agarrar la herencia del Evangelio eterno, del plan de redención para desarrollarlo y guardar su ley. ¿Cuántos en su generación? Solo Abraham, hermanos, su familia. Lot, que al principio pues caminó con él. Es tremendo entender que en los días de Abraham, hermanos, de su generación, solo él. Aún los antepasados de Abraham eran idólatras. Ahí lo dice en Jueces, creo yo. Eran idólatras. Y Dios le dijo a Abraham, de esta generación solo usted salga porque si no también se va a echar a perder. Ahorita sale y salga y yo le voy a decir para dónde. Dios tuvo que actuar de esa manera para preservar el plan de redención. Ya hemos leído en Jueces que
por fin llegó una generación que no sabían nada de Dios ni de lo que había hecho anteriormente por el pueblo de Israel. Una generación a la que Dios dijo, bueno, como ya no hay dirigente que levante mi nombre, voy a levantar jueces. Y comenzó a levantar jueces. En los días de Elías, también, acordémonos del profeta Elías, parecía que toda esa generación en ese momento, en vez de llevar el verdadero evangelio y la oportunidad de salvación a los pueblos que les rodeaban, paganos, ellos trajeron el paganismo al pueblo de Dios, como actualmente está pasando. ¿Y qué pasó? Llegó el momento en que Elías dijo, solo yo he quedado, solo yo, y me buscan para matarme. Y el Señor le dijo, no, Elías, regresate. Ay, disculpen, hermanos, estoy enfrente de la calle y esta jaulilla de perros está ahí interfiriendo, disculpen. Entonces, ¿qué pasó? No, le dijo el Señor, yo me he reservado un remanente de esta generación que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Si vamos a los años de la Edad Media, por 1260 años de supremacía papal, esas no solo fue una generación, hermanos, fueron generación tras generación. Disculpen, hermanos, tanta interferencia. 1260 años. Y la generación tras generación estaban en las cuevas del Piamonte, sufriendo de generación en generación. Pero no claudicaron. En cada generación Dios tuvo sus representantes. Al final de los tiempos, Dios escogería una generación para que enfrentara el cumplimiento de los tiempos finales. El final del conflicto. Yo cuando empecé a estudiar profecía ya hace algunos años atrás y entendí lo que me esperaba al frente, pero imagínense que yo me afligía y estaba viviendo 30 años atrás de lo que tengo ahora de predicar. Y yo decía, ay, Dios mío, decía yo, sabiendo que vamos a ser perseguidos, sabiendo que nos va a pasar esto, sabiendo que, ¿por qué no nació unos 500 años antes? O unos 200 años antes. Así yo no hubiera tenido esta aflicción. Claro, yo empezaba a empaparme de esto, ¿verdad? Y eso que no había visto lo que estoy viendo ahora. Pero ya yo miraba que a dónde apuntaba todo. Y Dios mismo me contestó esa pregunta, hermanos. Y la verdad es lo que vamos a leer en la Biblia. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a Esther para que librara a su pueblo en aquella generación. Dios escogió a Noé. Dios escogió a Abraham, a Elías, a Daniel, a José. En cada generación Dios escogió para cada generación gente que le iba a responder. Y la generación que estamos viendo todos los acontecimientos hoy en día, hermanos, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para este momento. Y si Él nos escogió para este momento, es su responsabilidad de Dios sostenernos siempre y cuando nosotros hagamos de Él su fortaleza.
Aquí no depende de que si Dios puede o no puede sostenernos en el tiempo en que nos tocó vivir. Aquí de lo que depende es de que yo crea que Dios puede sostenerme, cualquiera que sea su voluntad sobre mi vida, que lo que Él escoja para mí es lo mejor y Él puede con eso. Voy a leer algunos textos. Esta generación, como todas las generaciones anteriores, Él las escogió desde la eternidad. ¿Quieren leerlo en la Biblia? Vamos a leerlo en la Biblia. Vamos a Romanos, capítulo 8. Busquen en su Biblia. Romanos capítulo 8. Versículos 29 al 30. Leámoslo, hermano. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que de antemano conoció, ¿qué quiere decir que de antemano conoció? Jeremías dijo: desde antes de que te formases en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo. Yo aquí digo imagen de la bestia o a imagen de Jesús. A ser sellados, hermanos. Y miren lo que sí. Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ajá. ¿Desde cuándo Dios nos conoce por nombre? ¿Desde cuándo Dios nos hizo nacer, hermanos? ¿Desde cuándo a Dios le plugo, le vino a la mente llevarnos a este lugar donde estamos? Bueno, hermanos, quiero que me acompañen también a leer Primera Corintios 1:17. A ver si es este el texto. Primera de Corintios 1:17. Dice: no es esa la Rita, disculpen. No veo muy bien. Vamos ahora a Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Creo que esta es la cita. Dice: y nosotros todos, esta cita me gusta, y nosotros todos que con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el poder del Espíritu Santo. Yo siempre digo, a imagen de Dios o a imagen de la bestia. ¿Qué generación es esta, hermano? ¿Cuáles son los privilegios de esta generación? ¿Merecemos realmente estar como protagonistas, testigos, protagonistas del fin del conflicto? Yo siento que en el pasado hubieron personajes cumbres, hermanos, que hubieran dado cualquier cosa, hasta su vida, por estar viendo el final del conflicto y ver la promesa de la segunda venida de Jesús. Pero ¿por qué nos han escogido a nosotros?
¿Qué tenemos de especial nosotros? Primera de Corintios 1:27. Primera de Corintios 1:27. Yo cuando leo esto, hermanos, yo digo, es cierto que lo que viene es angustia cual nunca fue, hermanos. Pero que será el privilegio de Dios sostener a seres insignificantes como yo. Porque Él así lo determinó. Y porque yo he aceptado con humildad de espíritu eso que Él me apartó. Cuando yo veo, hermanos, y veo mi pasado, por ejemplo, mis padres, gente sin educación, mi mamá no sabía leer, mi papá ni terminó el primer grado, aprendió en la vida a leer y predicaba. Dios le dio la oportunidad de ganar hasta médicos, gente profesional. Y yo digo, lo único, imagínense ustedes que me heredaron mis viejitos, fue el conocimiento de esta verdad eterna, hermanos. Yo no lo merezco, siento yo no lo merezco, pero así le plugo a Él, apartarme para ser parte del remanente en el tiempo final. Leamos según Primera de Corintios capítulo 1, versículos 27 en adelante. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué significan estas palabras, hermanos? Si comparamos nuestra generación físicamente, intelectualmente, con la generación desde Adán hasta Noé, por ejemplo, esos hombres vivían, medían un poquito más de 3 metros. Adán más o menos 3 metros y algo. Eva un poquito menos que él. Vivían casi 1000 años, 800 cuando el menos. Su contextura fuerte, su intelecto, ese intelecto lo llevó a perderse porque no se santificaron algunos y terminó todo en diluvio. Pero hermanos, ¿qué tenemos nosotros físicamente mejor que Adán y Eva y todas esas generaciones? Si a nosotros somos enanitos a la par de ellos. ¿Qué tenemos de especial nosotros a ellos? ¿Somos más inteligentes que ellos? Hermanos, algún día vamos a hablar de los antediluvianos. Tremenda las capacidades que tenían estos hombres. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sabían ustedes que el pecado cada vez se acrecenta de generación en generación? De esa cuenta, hermanos, mire, antes habían hasta 3, 4 generaciones de adventistas. El abuelo, los hijos, los nietos eran 4ª generación de adventistas. Ahora en la primera generación se desaparecen los adventistas de las generaciones. Porque el pecado prevalece, porque las tendencias hemos heredado. Hemos heredado 6000 años de degeneración del pecado. Cada vez la agudeza del pecado va revolcando y revolcando, y esas herencias, hermanos, se heredan. Es terrible esa situación. Somos la última generación, no somos la mejor
ni la más bonita, ni la más poderosa, ni la más fuerte, ni la más limpia, ni la que con más deseos buscamos a Dios. Hermanos, el pecado como avalancha ha sacudido a la iglesia, hermanos. Por eso es que la iglesia está en un estado de laodicenses. Somos la generación peor de lo peor porque somos la cola donde se ha acumulado 6,000 años de pecado. Por eso es que para nosotros es tan difícil hacer lo bueno, pensar lo bueno, actuar lo bueno, comer lo bueno. Es casi imposible que solo voy a hablar del aspecto de alimentación, la comida chatarra, que esto, que lo otro, todo contaminado, todo es sin... Bueno, y ahora hasta carnes sintéticas hay. Arroz sintético de plástico. Y eso es lo que nos alimenta. Entre otras cosas. Solo estoy tocando un punto. Somos lo peor de lo peor. La pornografía a la orden del día. Viajaba yo con una de mis sobrinitas para el colegio donde estaba trabajando hace 4 años, colegio adventista. Y uno madruga corriendo y vaya, se sienta en el bus y viendo unas escenas. La niña entonces tenía, quiero ver, 10 años, 11 años más o menos. Y yo y las dos viendo por otros lados, porque la televisión ahí enfrente, viendo semejantes cosas horrendas, hermanos. ¿Qué hay en la mente del ser humano hoy en día? Aparte de egoísmo, orgullo, aparte lascivia, pornografía, música desenfrenada, satanismo en todos los aspectos. Somos lo peor de lo peor. Somos la última generación, esa generación que no va a pasar sin ver todo cumplido. Eso somos nosotros. Antes lo vil, lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar al fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado eligió Dios a lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Saben qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios nos escogió la basura de la vida, de la raza humana, aquello que estaba en el tacho de la basura y que Satanás tenía ahí aprisionado. A eso ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, a lo vil del mundo, a lo que no era, hermanos. Y por su gracia, Dios se reserva esta basura de la vida y por su gracia lo convierte en los tesoros que Él va a tener suyos para la eternidad y andarlos exhibiendo por todos los mundos y por el universo entero. Alabado sea su nombre, hermanos. Esta es la generación, no porque seamos mejores que los valdenses que dieron su vida, no mejores que los apóstoles, que todos a excepción de Juan fueron masacrados, martirizados. Dios ha escogido esta generación. Os aseguro que no pasará esta generación, la que estamos viendo, usted y yo, que estamos viendo desarrollarse el nuevo orden mundial de acuerdo a Mateo, de acuerdo a Apocalipsis 17, de acuerdo a Apocalipsis 13, Daniel 11. Esa generación somos nosotros. Y a menos que el Señor nos llame al descanso, hemos de ver a Jesús. Y bueno, y aunque nos llame al descanso, si tenemos la esperanza puesta en Jesús, le hemos de ver, hermanos. Esa es la generación. No pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. La generación que va a ver cumplidas todas las señales predichas por Jesús en Mateo 24, esa es la generación que va a ver a Jesús venir, a menos que la
lo mande al descanso. No lo podrá ver venir directamente, pero va a ser resucitado en la resurrección especial. De todas maneras lo vamos a ver. ¿Quién es esta generación? Hemos estado hablando de lo que está aconteciendo y de lo que estamos viendo, el desarrollo profético visto a todo color, hermanos. Esta es la generación que está viendo convulsionar la naturaleza en todos los aspectos. Convulsionar el aspecto de salud en todo el mundo. Convulsionar el aspecto económico en todo el mundo. Esta es la generación que está viendo el principio de dolores que se va agudizando, que debemos estar, que algunos van a ser perseguidos, el martirio, cárcel, traición por familiares, amigos y hermanos adventistas nominales. Es la generación que va a ver la apostasía omega, los falsos profetas. Es la generación que va a ver la formación de la imagen de la bestia. Es la generación que va a recibir o no la marca de la bestia o el sello de Dios, que va a ver los engaños de, si es posible, aún a los escogidos. Esta es la generación que Dios va, a los que le respondan en esta generación, habrá un reavivamiento y una reforma, y vamos a obedecer la palabra de Dios en todos los aspectos. Es la generación que va a recibir el sello de Dios para que los vientos se suelten. Es la generación que va a recibir la lluvia tardía y va a haber milagros como nunca antes la raza humana la vio. Algunos dicen, ¿y cómo los hindúes ahorita que hasta siendo perseguidos van a conocer el mensaje final? Hermano, Dios tiene sus métodos y los métodos nuestros no son los métodos de Dios. Él sabrá qué hacer, pero toda esta generación que vea todas estas cosas tendrá la oportunidad de decidir o ser parte de los elegidos o ser parte de los marcados por la bestia. Milagros, conversiones en un solo día, fuerte pregón, lluvia tardía, manifestaciones gloriosas, hermanos, en que hemos nosotros de participar. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Quiero leer algunas citas del Espíritu de Profecía sobre este particular. Página 252 del libro Maranata. Vayan ubicando que lo que voy leyendo es lo que esa generación va a ver o va a hacer. Va a ver, va a hacer o va a actuar. Depende. El libro Maranata, página 252. Dice: los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Esa es la generación que va a ver a Jesús venir en gloria. ¿Qué más vamos a decir? Dice: vi que muchos descuidan la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio, de la lluvia tardía, los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, dice ella, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Ajá, es que la generación que va a ver a Jesús venir va a ser compuesta por los impíos y por los santos, justos. Aquí yo he dado dos citas. Usted vaya clasificando, esa generación, en esa generación quiero estar yo.
Aquí dice que muchos por su indolencia, por su descuido, no se prepararon. Fueron parte de esta generación, hermanos, pero no de parte de Jesús. Ahora dice, quienes se nieguen a ser tallados por los profetas, espíritu de profecía, y a purificar sus almas obedeciendo toda la verdad, quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, estos son los laodicenses, dice, llegarán el tiempo en que caigan las plagas y verán que le hubiera sido necesario que los tallasen y encuadrasen para la edificación de su carácter. Aquí vemos esta generación que va a ver a todas estas cosas, pero igual, dice, no se prepararon. Sigamos leyendo. En el mismo libro Maranata, página 254, dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Esto me llama la atención porque somos más de 20 millones de adventistas en el mundo, a según, ¿verdad? Pero aquí dice que no van a ser ni siquiera 1 millón de voces. Dice, miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. No dice millones. No dice millones. Ojo con esto, hermanos. Los 144,000 son miles, no millones. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros. 2 lluvias tardías, una falsa y una verdadera, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidir en pro o en contra de la verdad. Aquí están la generación. Una generación de parte de Dios y una generación de parte de Satanás. La última generación que tendrá que realizar y hacer sus decisiones en ese momento. De aquí en adelante, hermanos, somos esa generación. También podíamos citar 263, Maranata. Maranata, página 263. Dice, 263, 1 y 2. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Hermanos, esta generación de parte del Señor que va a ver todo esto, se prepara para dar el fuerte pregón. Hasta que Dios diga, hasta aquí. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabrá, no me lo pregunte. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes.
La presencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, ha despreciado su amor y pisoteado su ley. Únicamente los que tengan manos limpias y corazones puros subsistirán en aquel tiempo de prueba. Esta es la última generación, hermanos, a los que Dios hizo pasar por toda la experiencia final. Dice, únicamente los que tengan manos limpias y corazones puros subsistirán en aquel tiempo de prueba. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y nuestra elección. Ahí vemos el último remanente, hermanos. 264 del mismo libro. Dice, Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades, luchas políticas representadas como siendo retenidos por los 4 ángeles. Y saben que de todas estas señales, la única que yo veo retenida es la de nación contra nación y reino contra reino, porque pestes ya están, porque huracanes ya están, porque todas estas cosas de la naturaleza están golpeando, pero faltan algunas, hermanos. Juan mira, esos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. ¿Saben por qué no se desata todo, hermanos, completamente? Y esta tierra va a ser algo desconocido para la raza humana dentro de poco. Porque Dios está sellando, buscando y sellando a los últimos. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. ¿Para cuántos? Para los que estamos viviendo en este momento, hermano. Somos la última generación. Dice, el Señor nos ha concedido misericordiosamente un momento de tregua. Toda facultad que nos ha sido concedida por el cielo ha de ser empleada en hacer la obra que el Señor nos asignó en favor de los que perecen en la ignorancia. El mensaje de amonestación debe resonar en todas partes del mundo. Hay una gran obra que hacer y esta tarea ha sido encomendada a los que conocen la verdad para este tiempo. O sea, es un privilegio ser parte de esta generación, hermanos. Es un privilegio que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo, encomendarnos ser parte de esta generación. En algún punto de la eternidad comenzó el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, la verdad, el error. Y a esa hora, a nosotros nos ha tocado el privilegio de ver el final del conflicto. ¿Será que para Dios es imposible sostenernos, hermanos? Porque lo que viene, angustia cual nunca fue. Y eso no lo podemos quitar de la Biblia, es inspiración de Dios, Dios lo ha dicho. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Somos la generación que ha de ver el nuevo orden mundial, el reseteo económico, la formación de la imagen de la bestia. Somos esa generación, hermanos, no hay otra más. ¡Qué privilegio! Yo quisiera que en esta hora entendamos que no es casualidad que usted y yo hayamos nacido en esta generación.
Dios así lo dispuso. Y si Él nos ha ubicado donde estamos es porque Él puede sostenernos. ¿Qué necesitamos? Confesar el pecado, aceptar el perdón, liberarnos del pecado y afianzarnos de los méritos de Jesús, para que cuando llegue el momento de la prueba podamos resistir. Él puede sostenernos. Que Dios les bendiga y hagamos de Dios nuestra única fortaleza. Es mi deseo y oración. Oremos. Glorioso Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Te propusiste tener una raza de seres humanos santos que reflejen tu imagen desde el principio de la creación. Satanás quiso obstruir tu plan, pero tú dices en tu palabra que nadie puede oponerse a tus planes. Y aquel momento en que vas a recuperar a tus hijos y les vas a regresar tu imagen y tu gloria está llegando y ha llegado. Nosotros queremos ser parte de esa generación que no te falle. Afianzados a ti, a través del arrepentimiento, la confesión del pecado y aceptar tu gracia y tu perdón, sabemos que solamente tú puedes lograrlo en nosotros. Te damos ese permiso. Ayúdanos a ser parte de esa generación gloriosa que muy pronto va a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias. Gracias por aceptarnos en Jesús. Gracias porque sabemos que escuchas nuestra oración. Suplicamos todas estas cosas en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.